Salomón nació en Jerusalén, hijo del rey David y de Betsabé, en un periodo marcado por conflictos, guerras y decisiones que habían definido el futuro del reino de Israel. David, ya anciano, gobernaba desde Jerusalén cuando comenzaron las disputas por la sucesión al trono. Adonías, otro de los hijos de David, intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre, apoyado por Joab, comandante del ejército, y por el sacerdote Abiatar. Sin embargo, el profeta Natán y Betsabé intervinieron, recordándole a David la promesa hecha de que Salomón sería quien heredaría el reino. David ordenó entonces que Salomón fuera ungido rey por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán en el manantial de Gihón, y el pueblo celebró su proclamación con gran júbilo. Cuando David murió, Salomón heredó un reino unificado, pero aún frágil. Jerusalén se había convertido en la capital política y espiritual de Israel, y el joven rey debía consolidar su autoridad. Salomón actuó con firmeza, asegurando el trono y enfrentando las consecuencias de los conflictos heredados del reinado de su padre. Adonías fue ejecutado tras intentar nuevamente obtener poder. Joab fue ajusticiado por sus crímenes pasados, y Abiatar fue destituido del sacerdocio, cumpliéndose así antiguas palabras proféticas. Con estas decisiones, Salomón estableció su gobierno y trajo estabilidad al reino. Salomón amaba al Señor y caminó siguiendo los estatutos de David. Aunque el pueblo aún ofrecía sacrificios en los lugares altos, ya que no se había construido un templo para el nombre de Dios en uno de esos lugares altos, en Gabaón, Salomón ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo que pidiera lo que quisiera. Salomón reconoció su juventud y su falta de experiencia para gobernar a un pueblo tan numeroso, y pidió sabiduría y entendimiento para discernir entre el bien y el mal. Esta petición agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor, prometiéndole que ningún rey sería como él. Al regresar a Jerusalén, Salomón comenzó a gobernar con discernimiento. Su sabiduría se hizo evidente cuando 2 mujeres se presentaron ante él, disputándose la maternidad de un niño. Ambas afirmaban ser la madre, y no había testigos. Salomón ordenó traer una espada y propuso dividir al niño en 2. La verdadera madre suplicó que se entregara el niño vivo a la otra mujer, revelando así su identidad. Este juicio se difundió por todo Israel, y el pueblo reconoció que la sabiduría de Dios estaba en Salomón. El reino prosperó. Salomón estableció alianzas políticas, incluyendo un matrimonio con la hija del faraón de Egipto. Organizó el gobierno en distritos administrativos, fortaleció la economía y desarrolló relaciones comerciales con reinos vecinos. Israel disfrutó de paz, seguridad y abundancia. La fama de Salomón se extendió más allá de sus fronteras, y reyes y líderes de otras naciones acudían para escuchar su sabiduría. Sin embargo, aunque el reino florecía exteriormente, comenzaban a sembrarse las bases de decisiones que marcarían el futuro. Salomón tenía la responsabilidad de cumplir el deseo más grande de su padre David: construir una casa para el nombre del Señor. Este propósito no solo definiría su reinado, sino que lo colocaría en el centro de la historia espiritual de Israel. Salomón consolidó su reino y puso su atención en cumplir el encargo que su padre David no había podido realizar: edificar una casa permanente para el nombre del Señor. Para ello, estableció una alianza con Hiram, rey de Tiro, quien había sido amigo de David en Hiram. Proveyó madera de cedro y ciprés del Líbano, así como artesanos expertos, mientras que Salomón organizó una enorme fuerza laboral en Israel. Decenas de miles de hombres fueron reclutados para cortar madera, extraer piedra y trabajar en la construcción. El lugar elegido fue el monte Morea, en Jerusalén, el mismo sitio donde Abraham había ofrecido a Isaac, y donde David había levantado un altar al Señor.
La construcción del templo comenzó en el cuarto año del reinado de Salomón, alrededor del año 966 a.C., y duró 7 años. El templo fue diseñado con precisión y reverencia. Las piedras eran talladas en la cantera, para que no se escuchara ruido de martillos, ni herramientas de hierro, en el lugar sagrado. El interior fue revestido de oro puro, con querubines, palmeras y flores esculpidas en las paredes. El lugar santísimo albergaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. 2 grandes querubines de madera de olivo, cubiertos de oro, extendían sus alas sobre el arca. Mientras avanzaba la obra del templo, Dios habló a Salomón, recordándole que la verdadera bendición no dependía solo de la magnificencia del edificio, sino de la obediencia del rey y del pueblo. Dios prometió habitar entre los hijos de Israel, si caminaban conforme a sus mandamientos. Esta advertencia marcó el tono espiritual del reinado de Salomón, recordándole que el esplendor externo debía ir acompañado de fidelidad interna. Una vez terminado el templo, Salomón también construyó su propio palacio, un complejo que tardó 13 años en completarse. Incluía la casa del bosque del Líbano, el salón del trono y la residencia real. Aunque el templo era el centro espiritual, el tamaño y la duración de la construcción del palacio comenzaron a levantar murmullos entre el pueblo, pues tomaba más tiempo que la casa dedicada a Dios. Llegó finalmente el día de la dedicación del templo. Salomón convocó a todos los ancianos de Israel, a los jefes de tribus y a los líderes del pueblo. Los sacerdotes trasladaron el arca del pacto desde la ciudad de David hasta el templo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó el templo, y la gloria del Señor descendió con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar. El pueblo comprendió que Dios había aceptado aquella casa. Salomón se presentó ante el altar del Señor, levantó sus manos al cielo y pronunció una oración extensa y profunda. Reconoció que los cielos no podían contener a Dios, pero pidió que aquel lugar fuera un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Rogó que Dios escuchara las oraciones hechas hacia ese templo, tanto de Israel como de los extranjeros que vinieran buscando al Señor. Mencionó situaciones de pecado, sequía, guerra, derrota y exilio, suplicando misericordia y perdón para el pueblo cuando se arrepintiera. Después de la oración, Salomón bendijo a la congregación y ofreció sacrificios en una magnitud nunca antes vista. Miles de bueyes y ovejas fueron ofrecidos en una celebración que duró 14 días. El pueblo regresó a sus hogares lleno de alegría y gratitud, reconociendo la fidelidad de Dios para con David y su hijo Salomón. Esa misma noche, el Señor se apareció nuevamente a Salomón y confirmó que había oído su oración y santificado el templo. Sin embargo, Dios reiteró una advertencia solemne. Si Salomón o sus descendientes se apartaban y servían a otros dioses, Israel sería arrancado de la tierra prometida y el templo se convertiría en motivo de burla entre las naciones. Con esta promesa y esta advertencia, tras la dedicación del templo y la confirmación divina, el reino de Salomón alcanzó su punto más alto de prosperidad y reconocimiento internacional. Dios cumplió su promesa y le concedió sabiduría incomparable, fama y riquezas como ningún rey antes de él. Salomón gobernaba sobre un territorio extenso, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, y todas las naciones vecinas pagaban tributo y buscaban su favor. Israel vivía en paz, y cada hombre podía sentarse bajo su vid y su higuera sin temor, desde Dan hasta Beerseba. La organización del reino era minuciosa. Salomón estableció gobernadores sobre las 12 regiones de Israel, cada uno encargado de proveer alimento para la casa real durante un mes al año. La corte de Salomón era conocida por su abundancia diaria, con provisiones que incluían grandes cantidades de trigo, cebada, ganado y aves. Esta riqueza no solo reflejaba el poder del rey, sino también
la estabilidad económica del reino. La sabiduría de Salomón se manifestó de manera pública y memorable, cuando dos mujeres se presentaron ante él, disputando la maternidad de un niño. Ambas afirmaban ser la madre verdadera. Salomón, discerniendo la verdad del corazón humano, ordenó que el niño fuera partido en dos. La verdadera madre suplicó que el niño fuera entregado a la otra mujer para salvar su vida, mientras que la falsa aceptó la sentencia. Entonces, Salomón declaró quién era la madre verdadera. Y todo Israel quedó maravillado al reconocer que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. La fama de Salomón se extendió más allá de Israel. Reyes y gobernantes de tierras lejanas enviaban emisarios para escuchar sus proverbios y observar su manera de gobernar. Salomón compuso miles de proverbios y cánticos, y su conocimiento abarcaba desde la botánica hasta la zoología, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. Su entendimiento de la creación reflejaba la profundidad de la sabiduría que Dios le había concedido. Entre los visitantes más destacados se encontraba la reina de Sabá, quien llegó a Jerusalén con una gran caravana, cargada de oro, especias y piedras preciosas. Había oído hablar de la fama de Salomón y de su relación con el Dios de Israel, y deseaba comprobar por sí misma si todo lo que se decía era verdad. La reina puso a prueba a Salomón con preguntas difíciles, y él respondió cada una de ellas sin dificultad alguna. No hubo nada que quedara oculto ante su sabiduría. Al contemplar la organización de la corte, la magnificencia del templo, la riqueza del palacio y la manera en que los siervos servían al rey, la reina de Sabá quedó asombrada. Reconoció que ni siquiera la mitad de lo que había oído se comparaba con lo que veía con sus propios ojos. Bendijo al Señor, Dios de Israel, reconociendo que había puesto a Salomón en el trono por amor a su pueblo y para establecer justicia y rectitud. Luego entregó al rey grandes cantidades de oro y especias, como nunca antes se habían visto en Jerusalén. Salomón, a su vez, correspondió a la reina con generosidad, concediéndole todo lo que deseó, además de regalos conforme a su riqueza. Después de esto, la reina regresó a su tierra, llevando consigo no solo tesoros materiales, sino también el testimonio de la grandeza del Dios de Israel. El rey Salomón acumuló enormes cantidades de oro, tanto que la plata llegó a ser considerada de poco valor en Jerusalén. Construyó un trono de marfil, cubierto de oro puro, con 6 escalones y leones tallados a cada lado, símbolo de autoridad y poder. Todas las copas de la casa del rey eran de oro, y nada era de plata. Su flota de barcos comerciaba con tierras lejanas, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Sin embargo, en medio de esta prosperidad, comenzaron a aparecer señales de una desviación silenciosa. Salomón tomó muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidoníos y chitaos. A pesar de que el Señor había advertido a Israel que no se uniera a ellas, porque desviarían su corazón, Salomón amó a estas mujeres, y con el tiempo, ellas inclinaron su corazón hacia otros dioses. Cuando Salomón envejeció, su corazón ya no fue completamente fiel al Señor, como lo había sido el de su padre. David permitió que se levantaran lugares altos para dioses extranjeros como Astarte, Milcom y Quemos. Aunque Salomón no abandonó por completo al Dios de Israel, su fidelidad se volvió dividida. Y esta infidelidad sembró las semillas de las consecuencias que vendrían más adelante. El Señor se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado, a pesar de que Dios se le había aparecido 2 veces y le había dado mandamientos claros. Entonces Dios le anunció que el reino sería dividido después de su muerte. Por amor a David, no lo haría en vida de Salomón, ni quitaría todo el reino, sino que dejaría una tribu a su hijo. Así, el esplendor del reino
comenzó a oscurecerse, y la sabiduría que había traído gloria también quedó marcada por la fragilidad humana. Después de que el Señor anunció a Salomón que el reino sería dividido, comenzaron a manifestarse las consecuencias de sus decisiones, no de manera inmediata y ruidosa, sino lenta, constante y dolorosa. Dios levantó adversarios contra Salomón, no como un castigo repentino, sino como una advertencia viva de que la paz que había rodeado su reinado no era eterna, cuando el corazón del rey se apartaba. Uno de esos adversarios fue Hadad, el edomita. Hadad era de la familia real de Edom, y había huido siendo niño cuando David, padre de Salomón, derrotó a los edomitas. Joab, jefe del ejército de David, había permanecido 6 meses en Edom hasta exterminar a todo varón. Hadad escapó hacia Egipto, donde fue recibido por el faraón, quien le dio casa, alimento y hasta una esposa de la familia real egipcia. Con el paso de los años, Hadad se enteró de que David había muerto y que Joab ya no vivía, y pidió permiso al faraón para regresar a su tierra. Aunque el faraón intentó retenerlo, Hadad regresó a Edom y comenzó a causar problemas al reino de Israel, convirtiéndose en un adversario constante para Salomón. Otro enemigo que Dios levantó fue Rezón, hijo de Eliada, quien había huido de su señor Hadad, rey de Soba, cuando David lo derrotó. Rezón reunió hombres a su alrededor y se convirtió en jefe de una banda armada. Con el tiempo se estableció en Damasco, donde fue proclamado rey, y desde allí se opuso a Israel durante los días de Salomón. Rezón aborrecía a Israel y gobernó sobre Siria, debilitando la influencia del reino y rompiendo la tranquilidad que había caracterizado los primeros años del reinado de Salomón. Pero el adversario más significativo no surgió desde tierras extranjeras, sino desde el mismo corazón de Israel. Su nombre era Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, en la región de Efraín. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. Jeroboam era un hombre valiente y trabajador, y Salomón, al notar su capacidad, lo puso a cargo de todos los tributos y trabajos forzados de la casa de José. Esto lo colocó en una posición estratégica, donde pudo ver de cerca el descontento del pueblo. Aunque el reino era próspero, el peso de los tributos y del trabajo forzado era grande, especialmente para las tribus del norte. Salomón había impuesto duras cargas para sostener sus proyectos, su palacio, su corte y sus construcciones. El pueblo comenzó a sentir que el esplendor del reino se edificaba sobre su agotamiento. Jeroboam escuchaba las quejas, observaba la injusticia y comprendía la tensión que crecía silenciosamente. Un día, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Ahías llevaba un manto nuevo, y estando solos en el campo, tomó el manto y lo rompió en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam que tomara 10 pedazos para sí. El Señor, Dios de Israel, declaraba que iba a arrancar el reino de la mano de Salomón y entregar 10 tribus a Jeroboam. Esto no ocurriría durante la vida de Salomón, sino después de su muerte, por causa de su infidelidad y de haber seguido a otros dioses. Sin embargo, Dios también dejó claro que una tribu permanecería en la casa de David, por amor a David y por Jerusalén, la ciudad que había escogido. La promesa a Jeroboam estaba condicionada. Si obedecía los mandamientos del Señor, caminaba en sus caminos y hacía lo recto, Dios establecería su reino como lo había hecho con David en Jeroboam. Quedó marcado por esta profecía, sabiendo que su destino estaba ligado al futuro de Israel. Cuando Salomón se enteró de lo sucedido, buscó matar a Jeroboam. El joven huyó a Egipto y se refugió bajo la protección del faraón Saisac, permaneciendo allí hasta la muerte de Salomón. Mientras tanto, el reino continuó funcionando externamente con orden y grandeza, pero internamente ya estaba fracturado. Salomón siguió reinando en Jerusalén durante 40 años, sobre todo Israel. Aunque mantenía el trono,
La gloria de sus últimos años no fue la misma que al principio. Sus decisiones habían dejado huellas profundas, y la unidad que David había consolidado comenzaba a resquebrajarse. Los adversarios externos, el descontento interno y la profecía cumplida en silencio anunciaban que el reino que parecía indestructible estaba a punto de dividirse. La historia de Salomón se acercaba a su final, y con ella, una etapa única en la historia de Israel. El rey que comenzó con humildad y sabiduría extraordinaria, terminaba sus días rodeado de riqueza, pero con un legado marcado por advertencias, consecuencias y un futuro incierto para la nación. Con el paso de los años, Salomón envejeció, y su reinado entró en una etapa de aparente estabilidad, pero sin el favor visible que había marcado sus primeros días. Aunque seguía gobernando desde Jerusalén y manteniendo la estructura del reino, la cercanía espiritual con Dios ya no era la misma. El rey que había pedido sabiduría ahora vivía rodeado de lujo, alianzas políticas y costumbres extranjeras que habían erosionado lentamente su fidelidad. Salomón continuó acumulando riquezas en cantidades nunca vistas en Israel. El oro llegaba desde Ofer, desde Arabia y desde otras regiones lejanas. Se fabricaron escudos de oro, tronos cubiertos de marfil y oro fino, y utensilios de la casa real hechos completamente de oro. La plata perdió valor en Jerusalén, pues era considerada común, debido a la abundancia de metales preciosos. El rey también fortaleció el comercio internacional, especialmente con Egipto, importando caballos y carros que luego revendía a otros reinos, algo que iba en contra de las advertencias que Dios había dado a los reyes de Israel. La fama de Salomón seguía extendiéndose, pero ya no por su comunión con Dios, sino por su riqueza, su poder y su extravagancia. Mientras tanto, el pueblo continuaba soportando cargas pesadas. Los impuestos seguían siendo altos, el trabajo forzado persistía, y el distanciamiento entre el rey y las tribus del norte se hacía cada vez más profundo. La unidad nacional existía solo en apariencia. Salomón escribió proverbios, cantares y reflexiones profundas sobre la vida. Sin embargo, sus propias palabras parecían juzgarlo. Habló de la vanidad de las riquezas, de la inutilidad del placer desmedido y de la frustración que produce una vida apartada de Dios. Aunque el texto bíblico no describe un arrepentimiento público. Claro, muchos entienden que en sus últimos años Salomón reflexionó sobre el vacío que había dejado su desobediencia. Finalmente, llegó el día en que Salomón murió. Había reinado 40 años sobre Israel, sucediendo a su padre David, y gobernando desde Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Robom tomó el trono en su lugar. Con la muerte de Salomón, se cerró una de las etapas más gloriosas, complejas y contradictorias de la historia de Israel. El reino que Salomón dejó no era el mismo que había recibido. Aunque era rico, poderoso y respetado, estaba profundamente dividido en su interior. Las tensiones sociales, las profecías pendientes y el descontento popular aguardaban el primer error del nuevo rey. Todo estaba preparado para que la advertencia de Dios se cumpliera. Robom heredó un trono lleno de esplendor, pero también de resentimiento acumulado. El peso de las decisiones de su padre recaería sobre él. La historia de Salomón no terminaba solo con su muerte, sino que continuaba viviendo en las consecuencias que su reinado dejó sobre la nación. Después de la muerte de Salomón, todo Israel se reunió en Sicom para proclamar rey a su hijo Roboam. Jeroboam, hijo de Nabat, regresó entonces de Egipto, donde había huido para escapar de Salomón, y junto con toda la congregación de Israel, se presentó ante Roboam. El pueblo habló con una sola voz, y le pidió que aliviara el yugo pesado que su padre había puesto sobre ellos. Dijeron que si reducía los tributos y el trabajo forzado, le servirían con fidelidad. Roboam pidió 3 días para responder. Primero consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Ellos le aconsejaron que hablara con bondad al pueblo
que se mostrara cercano y comprensivo, asegurándole que si los trataba como siervos fieles, ellos los servirían para siempre. Sin embargo, Roboam rechazó ese consejo y decidió escuchar a los jóvenes con los que había crecido, quienes le aconsejaron mostrarse duro, imponer autoridad y demostrar que su poder sería mayor que el de su padre. Al tercer día, Roboam respondió al pueblo con palabras ásperas. Les dijo que su padre los había castigado con azotes, pero que él los castigaría con escorpiones. Declaró que no aliviaría la carga, sino que la aumentaría. Con esta respuesta, Roboam selló el destino del reino. Cuando el pueblo escuchó sus palabras, las tribus del norte respondieron diciendo que no tenían parte con la casa de David y regresaron a sus hogares. Solo la tribu de Judá permaneció fiel a Roboam. Así se cumplió la palabra que el Señor había hablado, por medio del profeta Ahías, acerca de la división del reino. Jeroboam fue proclamado rey sobre las 10 tribus del norte, y el reino de Israel quedó dividido en dos, en reino del norte, llamado Israel, con capital posterior en Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con Jerusalén como capital. Roboam intentó reunir un ejército para atacar a las tribus rebeldes, pero el profeta Semaías le habló de parte del Señor, ordenándole que no peleara contra sus hermanos, porque esa división venía de Dios. Roboam obedeció y desistió de la guerra. Jeroboam, temiendo que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y volviera su corazón a la casa de David, tomó una decisión fatal. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Colocó uno en Bitol y otro en Dan. Estableció sacerdotes que no eran levitas y creó fiestas religiosas falsas. De esta manera, Israel cayó en idolatría desde sus primeros días como reino independiente. Así terminó la historia que comenzó con sabiduría, promesas y gloria. El reino unido que David consolidó y que Salomón llevó a su máximo esplendor quedó dividido para siempre. Las decisiones de un rey sabio que se apartó de Dios no solo afectaron su vida, sino el destino de generaciones enteras. La historia de Salomón concluye aquí, no con la grandeza de sus construcciones, ni con la fama de su sabiduría, sino con un reino dividido, un pueblo herido y una advertencia eterna sobre el precio de apartarse del camino de Dios. La historia de Salomón nos deja una de las lecciones más poderosas de toda la Biblia. No comenzó como un rey ambicioso ni orgulloso, comenzó de rodillas, reconociendo su incapacidad y pidiendo sabiduría a Dios. Y Dios no solo le dio sabiduría, sino también riqueza, honra y paz, como ningún otro rey antes o después de él. Salomón tuvo todo lo que cualquier ser humano podría desear. Pero aún así, su historia nos demuestra que tenerlo todo no significa estar completo. El problema de Salomón no fue que Dios lo abandonara, sino que poco a poco él dejó de escuchar a Dios y no cayó de un día para otro. Fue un alejamiento lento, casi imperceptible. Primero toleró lo que no debía, luego permitió lo que Dios había prohibido, y finalmente su corazón se dividió. Y cuando el corazón se divide, tarde o temprano, también se divide la vida, la familia y el legado. Salomón construyó el templo más glorioso jamás visto, pero no cuidó con la misma dedicación el templo de su propio corazón. Enseñó sabiduría al mundo entero, pero olvidó aplicarla por completo en su vida. Y eso nos recuerda que el conocimiento sin obediencia no transforma, solo informa. La fe no se mide por lo que sabemos de Dios, sino por cuanto confiamos en Él cuando nadie nos ve. Esta historia también nos enseña que nuestras decisiones no terminan en nosotros. Las elecciones de Salomón afectaron a su hijo, a su pueblo y a generaciones enteras. Un solo corazón que se aparta puede marcar el destino de muchos. Por eso, lo que hoy parece pequeño, mañana puede convertirse en una grieta imposible de cerrar. Pero aún así, Dios nunca dejó de ser fiel. Incluso
En medio del juicio, conservó una promesa, preservó a Judá y mantuvo viva la esperanza, porque Dios no abandona su plan, aunque el ser humano falle. Su misericordia sigue siendo mayor que nuestros errores. Tal vez hoy tú también tengas sabiduría, talentos, oportunidades o bendiciones. Pero esta historia nos invita a hacernos una pregunta honesta. ¿Estamos cuidando nuestra relación con Dios tanto como cuidamos nuestros logros? Porque al final no será recordado lo que construimos con nuestras manos, sino lo que permitimos que Dios construyera en nuestro corazón. Si esta historia te dejó pensando, si te ayudó a reflexionar o fortaleció tu fe, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas contadas de forma clara, profunda y sin omitir nada. Aquí seguiremos recorriendo la Biblia, personaje por personaje, historia por historia, aprendiendo no solo lo que ocurrió, sino por qué sigue siendo relevante hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo video.